versículo 26. Marcos 11, desde el versículo 19 al 26 inclusive. Y dice así la palabra de Dios. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose, les dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quiera el Señor bendecir su palabra también en nuestros corazones y te bendiga una vez más con la exposición de su palabra. Amén. Bien, hermanos, en este pasaje que hemos leído parte del pasaje, el Señor da una enseñanza a sus discípulos acerca de la fe. Creo que cuando leemos nos impacta la frase del versículo 22 cuando el Señor dice, tened fe en Dios. Una frase cortita, pero por demás contundente y, por qué no decirlo, muchas veces muy difícil de experimentar. La fe, aquella, podríamos decir, manera de que Dios ha elegido relacionarse con el hombre o que el hombre se relacione con él, a través de la fe. La fe son los brazos que reciben las bendiciones y las promesas de Dios, los brazos que Dios nos pone para recibir las promesas y las bendiciones de Dios. Pero lo que llama poderosamente la atención en este pasaje es el contexto, la historia que se desarrolla alrededor de esta frase y también el tipo de milagro que el Señor hace y refiere. Porque si nosotros leemos alguno de los versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 12 nos dice que el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo, y como vino ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, y lo oyeron sus discípulos. Y luego continúa al día siguiente en este pasaje que hemos leído. Se nos vienen a la mente un montón de preguntas respecto a esto, porque la higuera efectivamente se secó y no dio, nunca más pudo alguien comer fruto de ella para siempre. Nos dice que la higuera tenía hojas y no tenía fruto porque no era época de fruto. De hecho, esta historia acontece antes de la Pascua, es decir, en marzo, aproximadamente en el mes de marzo, y las higueras brotan y dan fruto de mayo a septiembre, o sea que faltaban por lo menos 2 meses para que empezara a dar fruto. Entonces, ¿por qué la gravedad de la maldición? Este es un milagro, podríamos decir, negativo, un milagro destructivo, porque el Señor, cuando lo vemos hacer milagros, siempre sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, curó a todo tipo de enfermedades. Es decir, siempre podríamos decir, utilizar esta palabra nosotros en sentido positivo. Pero aquí destruye una higuera. Y también en el resto del pasaje dice que si uno con fe ora para que una montaña se corra y se eche al mar, le será hecho. Es decir,
milagros que tienen que ver no con la, podríamos decir, con la edificación, sino con el desarraigo y con la destrucción. Entonces, más llamativo se nos hace este versículo, tener fe en Dios, cuando el Señor nos da semejantes ejemplos. Primeramente debemos decir, como ya hemos mencionado, que no era tiempo del fruto, como dice acá, no era tiempo de higo en las higueras, en esa época están sin hojas, completamente peladas, podríamos decir, por usar esa palabra. Y la higuera tiene una característica que cualquiera que tenga una higuera en el patio de su casa sabrá. Tiene dos etapas de fruto. El primer fruto, la higuera lo da cuando todavía está sin hojas y se llama breva y nacen en las ramas más antiguas, más viejas de la higuera, o por lo menos la del año anterior. Así que el primer término, la higuera da brevas, que es un higo más grande, luego le nacen las hojas y simultáneamente, cuando ya tiene hojas, va dando el higo, que es, digamos, el fruto final, y después se le caen las hojas de nuevo. Entonces, aquí, sabiendo esto, nos damos cuenta de qué se trató esto. Había una higuera que tenía hojas. Si tenía hojas, aunque no tuviera higos, los higos del verano, sí podía tener brevas. Y no tenía ni una cosa ni la otra y estaba fuera de época. Algo pasaba con esa higuera. Y no vamos a adentrarnos en todas las significaciones que tiene, pero sí debemos decir que lo que sigue de esta historia es cuando el Señor saca a todos los mercaderes del templo, porque el Señor está dando una señal para los dirigentes del pueblo de Israel que opacaban la luz de Dios con toda su religiosidad vacía y sin fruto. Eso por un lado, pero nosotros no vinimos en esta tarde a pensar en los demás, vinimos a pensar en qué tiene esto para mí, cuál es la significación que tiene para nosotros. En primer lugar, digamos que la primera vez que aparece una higuera en la Biblia es cuando Adán y Eva se hicieron una especie de cinturón o delantal o pollerita, como quisiéramos llamarlo, con hojas de la higuera. Es decir, que ahí esas hojas representaron el deseo del hombre de apartarse de Dios, de esconderse de Dios, de no tener relación y de avergonzarse de sí mismo, porque por eso se hicieron las hojas de higuera, es decir, los delantales con hojas de higuera. Así que ya desde el principio el Señor nos habla de las hojas de higuera. La justificación es propia, la excusa, el temor de acercarse a Dios, todas esas cosas simbolizan la higuera. El Señor dice, no coma nadie más fruto de ti para siempre, y la higuera, dice, se secó desde las raíces. Ahí tenemos un milagro, podríamos llamar negativo. Y luego, cuando los discípulos asombrados le dicen, porque se sorprendió que se secó tan rápido, y desde las raíces, es decir, no empezaron a caer las hojas, sino que se secó el tronco de la higuera desde abajo, lo cual configuraba en sí mismo un hecho llamativo y portentoso. Fue la maldición del Señor lo que originó eso. Entonces Pedro, acordándose, le dice, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Sorprendido Pedro. Y respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Fíjense como digo, el contexto de esta frase y la significación que tiene. La fe no solo sirve para lograr que el Señor nos dé cosas buenas, en el sentido de agregarnos lo que no tenemos, sino la fe también sirve para sacarnos lo que nos sirve, lo que impide, lo que se interpone entre nosotros y Dios. Tened fe en Dios para eso, dice el Señor también. Todo lo que está interpuesto entre Dios y nosotros, la fe lo debe sacar. Hay montañas que se interponen entre nosotros. Hay coberturas de hojas que se interponen entre nosotros y Dios. Y el Señor dice, aplica la fe para eso, para quitar lo que te impide estar en comunión con Dios. ¿Cuál será mi montaña hoy? ¿Tendré identificada la montaña que yo tengo que, por la fe, correr y echar al mar?
nos dice, hay unos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Miqueas, capítulo 7, verso 19, en la página 931 del Antiguo Testamento, nos dice, hablando de Dios y del Señor Jesucristo particularmente, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ahí tenemos una montaña cayendo al mar por la fe. Nuestros pecados hacen división entre nosotros y nuestro Dios y hacen cerrar su oído para no oír. Pero hay una fe salvadora que Dios da para que nosotros reconciliemos, arreglemos nuestras cuentas con Dios. Y esa fe es una fe que mueve montañas. Y la primera montaña que debe mover es la del pecado que nos separa de Dios. El Señor dice, yo voy a echar, el Mesías, el Señor Jesús, voy a echar en lo profundo de la mar todos vuestros pecados. Como si nos estuviera, o nos está diciendo, mejor dicho, que no recordará más nuestros pecados, no van a venir a la memoria ni al presente nuestros pecados. Ahí tenemos la primera montaña que mover. Y debemos preguntarnos si tenemos identificada la montaña que nos separa de Dios. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos ahí y las miramos, porque las montañas son grandes, y siguen quedando ahí porque no aplicamos la fe que nos dice acá el Señor que debemos tener para que eso se desplace y caiga al mar y quede el camino allanado, como decía Juan el Bautista, allanada el camino del Señor. Quita esa montaña, quita ese enorme cúmulo de pecados que te separan de Dios. Y aunque no sea una montaña grande, aunque sea una pequeña loma, igual debemos hacerla correr de ahí para que nuestra comunión con Dios esté completamente franca y abierta. El que nos dice la palabra de Dios que debemos confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que nos limpie, nos perdone de todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, la primera montaña que mueve la fe es la montaña que nos separa de Dios y que nos hace andar infelices, nos hace andar tristes y nos hace ser, como decíamos hoy en la mañana, que era este hombre, sentado junto al camino mendigando. No progresamos. Pero esa no es la única montaña, hay muchas montañas más que mover a través de la fe. También en Zacarías, capítulo 4, versículo 7, se nos habla de cuando el pueblo de Israel, luego de haber sido destruido y llevado cautivo por sus enemigos, después de una gran derrota, de una gran prueba y castigo por los pecados de la dirigencia del pueblo y de todos los que deberían ser el testimonio de Dios en la tierra, vuelven a edificar el templo. Y el Señor dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Está hablando de la reedificación del templo. La vida cristiana, hermanos, ya lo sabemos, es la edificación de un templo para Dios. En eso consiste el recorrer nuestra vida hasta el día que el Señor nos lleva. Es la construcción de un templo, se puede aplicar tranquilamente. Entonces aquí había una gran montaña, y lo peor de todo, que esta montaña no era una montaña natural, era una montaña con los escombros que habían quedado de la destrucción del templo anterior. Y era cansador, era agotador el solo verla. Nos declara el libro de Esdras y Nehemías que la fuerza de los acarreadores se habían acabado de tanto que había que mover. Y entonces Dios le dice, ¿y este monte quién es para interponerse a mi voluntad? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, Zorobabel era el que dirigía al pueblo en ese momento, será reducido a llanura. Él va a sacar la primera piedra, y sacar esa primera piedra va a consistir
y va a dar la idea de que esa primera va a ser seguida de una segunda, tercera, y todas las piedras se van a correr. Si dijeres a este monte, échate a la mar, os será hecho. Así que aquí tenemos algunas de las montañas que se nos interponen. También hay montañas de imposibilidad, hay cosas que no podemos hacer. Algunos dicen, Señor, si no puedo correr la montaña, ayúdame a rodearla. Pero aquí el Señor no habla de rodear la montaña, aquí habla del Señor de decirle, quítate y échate a la mar, no molestes más, no te interpongas más en el camino para acercarme al Señor. Quítate y échate a la mar y no dudaré en su corazón. ¿Cómo hago yo? Miren, hermano, estos pasajes nos ponen en una responsabilidad tal que, como el padre de aquel muchacho en Marcos capítulo 9, no podemos hacer otra cosa que clamar, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque aquí el Señor nos deja la responsabilidad. Bueno, si lo crees en tu corazón, te será hecho. Y nosotros conocemos nuestro corazón, que en un momento está firmado en la fe, arraigado y firme, y en otro momento está dudando, desesperado, o no nos pasa eso. Nuestro corazón es ciclotímico, en un momento está al tope de la fe, en otro momento está desesperado y arruinado y triste. Y acá el Señor dice, si no duda su corazón le será hecho. ¿Cómo hago, Señor, para no dudar? Hay una manera para no dudar. Esa manera es fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Por eso conviene siempre, cuando estamos orando, en buscar un texto sobre el cual apoyarnos y creerlo y reclamárselo, entiéndase lo que digo, no reclamárselo de mala manera, sino decirle al Señor, Señor, yo creo esto que tú me has dicho. Para eso se requiere estar en comunión con el Señor. Si no dudar en su corazón, que será hecho. Yo para no dudar tengo que tener una base bíblica, un texto bíblico. Por eso tantas veces fracasamos. Miren, ahora que mi hermano está en la situación que está, uno escucha tanta gente diciendo, no, va a salir. Y claro que queremos que vaya a salir, eso es lo que estamos orando. Pero el inconverso, en esa frase, es una frase vana porque no tiene ni idea lo que puede llegar a suceder. Los creyentes podemos saber lo que va a suceder, porque Dios nos va a decir y porque confiamos en Él. La fe tiene que fundamentarse en la palabra de Dios, pero a veces el Señor nos hace andar a ciegas, como pasó con los creyentes que relata el libro de los Hechos cuando encarcelaron a Pedro. Ustedes recuerdan. Hechos capítulo 12 dice que en el mismo tiempo que había una guerra y hambre en la tierra de Palestina, en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a matar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos, es decir, antes de la Pascua. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A mí lo que me llama la atención de este pasaje es que la iglesia solamente oraba, pidiéndole al Señor misericordia por el hermano Pedro. Había un antecedente muy malo, se había muerto Jacobo, lo habían matado a Jacobo. Todo parecía que Pedro iba a correr la misma suerte. Ellos no tenían una palabra concreta de Dios de que Pedro se iba a salvar. Solamente oraban. Hermanos, muchas veces nos toca orar en la oscuridad, en la noche, sin que Dios nos diga nada, porque eso prueba nuestra fe. Pero tenemos la certeza de que cuando las cosas están en manos de Dios, Dios siempre va a hacer lo mejor, aunque quizá no sean los planes nuestros lo que haga, pero va a ser lo mejor. Y es tan notable esto, porque cuando Pedro es liberado de la cárcel con un milagro portentoso, ellos al llegar Pedro a la casa de Juan Marcos y de María, la madre de Marcos, no creían que fuera Pedro. No lo podían creer.
Era semejante milagro y tan imposible de abandonar, porque fue el ángel de adivinar, perdón, tan imposible de adivinar lo que Dios había hecho o que fuera a hacer, porque había ido un ángel y había sacado a Pedro de la cárcel. Eso era imposible humanamente hablando. Entonces era tan imposible que los que estaban orando ni ellos mismos lo creían. A veces nos toca orar en la oscuridad. ¿Qué podían hacer ellos? Nada más que clamar. Dios no le había dicho, Pedro va a ser liberado. No se los dijo Dios. Nos demuestra eso el hecho de que ellos no creían cuando el Señor los liberó. Y Dios los liberó igual. Ellos iban a tener sus dudas, tuvieron una fe desprolija, permítanme decirlo así. Pero el Señor es misericordioso y liberó igual a Pedro, porque tenía un plan para la vida de Pedro y para la iglesia. Entonces, el Señor nos dice, no dude en su corazón. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Pero si no tenemos un versículo sobre el cual aferrarnos, igual podemos orar con fe, igual podemos presentar nuestras peticiones delante del Señor, porque sabemos que el Señor, como dijimos hoy a la mañana, sus oídos están atentos a la oración de los justos. Entonces dice el verso 24 de Marcos 11, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso digo, yo no puedo pedir cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesito conocer la palabra de Dios y fundamentalmente los textos de la palabra de Dios. Pero aquí va a aparecer otra montaña más, hermano. Otra de las grandes, de las que nos cuesta moverla y echarla al mar. Cuando estuvierais orando, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí aparece otra montaña, de las grandes, de las que son difíciles de correr, pero no imposible, porque para eso se requiere fe. Fíjese lo que le están haciendo al Señor, están planeando matarlo. Están haciendo un complot, de hecho así fue como terminó esta historia con el Señor crucificado, y dice el Señor, perdonad, 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 porque si no mostramos la actitud de perdón, tampoco vamos a ser perdonados nosotros. ¡Qué gran montaña que tenemos que mover la fe! ¿Cuántos hermanos hay? Quizá alguno que esté escuchando, que tiene esa montaña delante y le impide ver todo, porque las montañas ocultan hasta el sol. Donde hay una montaña se hace de noche más temprano, porque el sol se oculta antes. ¿Cuál es la montaña que me está impidiendo ver a Dios, acercarme a Dios? ¿Cuál es la montaña? ¿Será mi pecado que no he confesado y no me he reconciliado con Dios? ¿Será que me desaliento cuando veo lo imposible que es servir a Dios? ¿Será que no he perdonado? ¿Será que dudo en mi corazón? ¿Cuántas montañas, hermano? Hoy estamos exhortados por la palabra de Dios para que tengamos fe en Dios. Y repito, se nos viene inmediatamente la frase, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, porque el Señor nos ha dejado bajo nuestra responsabilidad el tener fe, el tomar la fe que Él nos da y ponerla por obra. Tened fe en Dios, tened fe en Dios y no dudes en tu corazón. Y si no dudas en tu corazón, lo que dijere le será hecho. Y lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiera el Señor que podamos cantar victoria, que podamos alabar al Señor al ver la montaña moverse y echarse al mar y quedar todo reducido a llanura, habiendo quitado, aunque sea la primera piedra, como decía también Zacarías. Quiera el Señor bendecirnos, hermanos.